Miren. El emocionante comienzo de mi próxima serie, JNRZO. Como sugiere el título, este es el prólogo de la primera parte de la serie, JNRZ Año 1. Piensen en esto como una especie de tráiler de personaje para iniciar la historia, pero el personaje en cuestión resulta ser el villano principal del año 1. Quiero agradecer a todos por su apoyo en este proyecto y les deseo mucha suerte y que disfruten de esta historia, y pronto, de este universo alternativo. Lucas Clark debe haber tenido el trabajo más aburrido del mundo. Ser guardia de seguridad de un puesto de avanzada de equipo de la compañía Schnedust, ubicado en el rincón más frío de la nada, le daba a un hombre mucho tiempo para pensar. Y durante los varios meses que lleva aquí, en su nuevo trabajo, meditar con el aullido del viento de Solitas y el zumbido de las luces fluorescentes le ha ayudado a concluir que sí, su trabajo era un desastre. Era su turno de noche, así que una vez más estaba solo en la sala de seguridad, un espacio lleno de monitores para varias cámaras del puesto, sillas con ruedas, un armero en una esquina y una pequeña cocina en la otra. Bueno, llamar la cocina sería exagerado, pues el equipo consistía en una mesa plegable, una mini nevera debajo y encima una cafetera de mala calidad y un microondas que estaba cocinando la cena de Clark. Observó distraídamente cómo su taza de fideos ramen giraba lentamente en el microondas, escuchando la misma lista de rock and roll, por lo que debía de ser la 25ª vez. Maldita sea, si hubiera sabido que no había wifi en medio de aquellos gélidos desiertos, habría descargado muchísimas más canciones, quizás incluso algunos libros en cintas sobre ciencia o algo así. Lucas había aceptado el puesto porque parecía un trabajo cómodo y sin estrés. Incluso con el reciente aumento de la actividad de los colmillos blancos en Atlas, el puesto de avanzada 210 tenía un valor insignificante para el ataque. Este puesto se construyó para albergar piezas adicionales de varias máquinas mineras de la SDC, como engranajes, cableado, orugas, etc. Si algo se averiaba a poca distancia de la base, este puesto podía enviar la pieza de repuesto en un abrir y cerrar de ojos. Había que asegurarse de que las preciadas minas del señor Schne no dejaran de llenar sus bolsillos ni un segundo, no. Bueno, tampoco podía quejarse, ya que los bolsillos del señor Schne también llenaban los suyos. A veces, uno solo tenía que quejarse de tonterías para pasar el rato. El complejo tenía unos 8 guardias de seguridad y solo el doble de empleados para mantener las luces encendidas y organizar el inventario. El perímetro estaba rodeado de altos muros de hormigón alineados con torretas automatizadas para mantener fuera a cualquier Grim, junto con un pequeño ejército de droides de seguridad que podían encargarse de cualquier Grim que lo atravesara. Así que, al final, la única razón por la que el SDC decidió dejar guardias allí fue para asegurarse de que ningún empleado se sintiera encerrado y se lanzara a matar. El microondas sonó, Clark tomó el vaso de ramen, lo sujetó con un guante improvisado de toallas de papel y empezó a soplarlo para enfriarlo. Con la cena en la mano, el guardia de seguridad se sentó en su trono y se dirigió al mostrador de seguridad para volver al trabajo. Observó a medias la docena de monitores mientras removía perezosamente los fideos. No es que hubiera nada nuevo que ver. Casi toda la base estaba dormida a estas alturas, y el único personal que seguiría caminando serían un par de guardias de seguridad y algunos de mantenimiento. Agarrando su tenedor de plástico, Lucas enrolló unos fideos ramen y fue a comerlos, listo para otra noche aburrida en él. ¿Me oyes? ¡Mierda!, gritó Clark, sobresaltado por una voz grave que le hablaba por el auricular. Apenas había logrado salvar su taza de fideos antes de poder responder. Maldita sea. No me asustes así. Disculpas. Estaba probando la comunicación un rato para ver si podía comunicarme. No era mi intención asustarte. Clark se sacudía la mano del agua caliente que se le había derramado de la cena mientras la guardaba. No pasa nada. Casi me hace derramar los fideos sobre la consola de seguridad. Nos habría costado mucho a los dos si hubiera vuelto a derramar comida en los teclados. La voz soltó una risita entrecortada al otro lado. Bueno, no querríamos eso ahora, ¿verdad? Mientras Clark escuchaba la voz por el auricular, le costaba identificar a quién pertenecía el personal.
Quienquiera que fuera su interlocutor tenía la voz más grave y profunda que jamás había oído, hasta el punto de que casi sonaba distorsionada. Oye, por cierto, ¿quién eres? ¿Cómo conseguiste acceder a este canal? Tuve que pedirle prestado un auricular a uno de los otros guardias. En cuanto a quién soy, puedes llamarme brujo. ¿Cómo debería referirme a ti? ¿Brujo? ¿Qué clase de nombre era ese? Y tomar prestado un comunicador. Compartir equipo con personal no autorizado era una grave violación de seguridad y un delito que podía ser motivo de despido. Soy el oficial Clark de seguridad del SDC. Ahora voy a tener que pedirle que describa con más detalle cómo llegó a estar en posesión del auricular de otro guardia, brujo. A su debido tiempo, Clark, pero primero quería pedirte ayuda. Estoy en el almacén B, junto a una consola de mantenimiento cerca del muelle. ¿Se me ves saludando a la cámara? Desconcertado por la solicitud, Clark revisó los monitores que tenía delante, buscando uno con vista a los almacenes. Finalmente encontró una pantalla que le permitía ver el almacén B. Su taza de fideos cayó al suelo mientras miraba la transmisión en vivo. Justo allí, en la pantalla, se veía una figura proyectada por la luz de una lámpara industrial que sobresalía, como si fuera la luz de un escenario. Vestía un abrigo morado oscuro y un sombrero fedora gris con ribetes dorados. Cualquier detalle de sus rasgos faciales estaba completamente oculto por lo que parecía un enjambre de píxeles zumbantes, varios de los cuales brillaban con un intenso color aguamarina, dándole al rostro distorsionado un par de ojos brillantes. Saludaba directamente a la cámara, de pie junto al cuerpo inerte de un guardia de seguridad, recostado contra la base de un muro cercano. ¿Qué? Intruso en el almacén B. Exclamó Clark rápidamente por el comunicador de seguridad. Oficial caído. Repito, oficial caído. Todas las unidades responden. Lo interpretaré como una señal de que puedes verme. Bien, dijo Warlock con una voz inquietantemente profunda que Lucas pudo reconocer. Debía de estar bajo los efectos de un modulador de voz. La figura se acercó a la pared donde había una pantalla de mantenimiento de luz dura, y sus manos se movieron con destreza contra ella. Ahora, necesito que me digas si ocurre algo al presionar esto. Las luces de la sala de seguridad parpadearon un segundo antes de que la salida al pasillo quedara bloqueada repentinamente por una puerta blindada, con varios golpes metálicos que la cerraron. Clark corrió hacia la puerta y empezó a golpear el sólido acero. ¡Mierda! ¡Ayuda! Todas las unidades responden. ¿Por qué nadie dice nada? Y lo tomaré como señal de que he cerrado con éxito la puerta de la sala de seguridad. Ah, y en cuanto al silencio en la comunicación, antes de presentarnos, pirateé la red de comunicaciones para que la única persona que reciba tu llamada sea yo, así que no malgastes tu tiempo intentando pedir refuerzos. Mierda. Esto era terrible. El puesto de avanzada estaba siendo atacado y no podía avisar a la gente. Nunca se había molestado en conseguir los números de contacto de otras personas, así que no podía llamarlas para despertarlas. La alarma de incendios estaba afuera, en el pasillo, y la alarma de emergencia de toda la base estaba en el llavero del guardia de seguridad. Mierda. ¿Por qué estos miserables no pusieron una alarma dentro de la sala de seguridad? No tiene que preocuparse por su colega, simplemente lo dejé inconsciente. Debería recuperarse completamente cuando termine. En cuanto a usted, señor Clark. Los ojos azules pixelados de Warlock miraron a la cámara como si lo estuvieran mirando directamente a través de la pantalla. Quédese tranquilo y disfrute del espectáculo. No queremos que rompa nada intentando hacer algo heroico. Nos vemos pronto. Warlock continuó presionando unas cuantas teclas más en la pantalla de luz dura de la pared, luego sacó su pergamino para sostenerlo contra la pantalla, pareciendo descargar algo. Tras completar la tarea del teléfono, Warlock sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una especie de relicario antiguo, con una cadena de latón dorado y una pieza central, que el intruso abrió, con el contenido de espaldas a la cámara. Lucas pudo oír por el comunicador que la respiración de Warlock se volvió más agitada, rápidamente abrumada por la emoción. El hombre parecía casi desplomarse al apoyar una mano en la pared para estabilizarse, respirando con rapidez. Tras unas cuantas respiraciones más, Warlock cerró el relicario con el puño cerrado.
El hombre aminoró la respiración. Con unos cuantos sorbos y una tos, el intruso se irguió, se ajustó el cuello y susurró en voz baja, apenas captado por el micrófono de su auricular. No más escondites. Con solo presionar un botón en su pergamino, las luces rojas comenzaron a destellar alrededor del puesto de avanzada, y una fuerte sirena atravesó la noche llena de nieve, anunciando que se había producido una brecha de seguridad. ¿Qué? Fue todo lo que Lucas pudo decir mientras observaba al extraño adentrarse en el puesto de avanzada con su pistola desenfundada. Clark. ¿Me lees? ¿Qué pasa? Una nueva voz apareció en el comunicador. Por suerte, Lucas reconoció a la teniente Irving, jefe de seguridad. Parecía cansado por haber sido despertado de repente, pero ansioso por saber qué estaba pasando. A pesar de recordar las palabras de Warlock sobre que no podía hablar con nadie más, Lucas todavía pensó en intentar advertir a su teniente. Eso fue hasta que alguien más se le adelantó. «Hay un intruso en el edificio, señor», dijo una voz que parecía una versión estática de su propia voz, y solo podía ser un hombre. «Ha derribado a Blomstein en el almacén B. Ahora se dirige al vestíbulo principal, directo a seguridad. Hay un solo intruso y lleva un arma. Repito, el intruso está armado». «Entendido. Nos reuniremos en seguridad entonces, lo vigilaremos y nos mantendrán informados de todo lo que haga. Nos vemos pronto». «Sí, señor». Joder. Lucas echó la silla hacia atrás con frustración. Los está llevando a una maldita trampa. Volvió a mirar las pantallas. Desde allí podía ver cómo toda la instalación despertaba con la alarma. Los trabajadores corrían a sus refugios designados para refugiarse hasta que se diera el visto bueno, asegurándose de no estorbar para que la seguridad pudiera hacer su trabajo. Todos en el barracón de seguridad saltaron de la cama, se pusieron sus abrigos de invierno y recogieron sus armas de la compañía, enfundándose rápidamente las fundas alrededor de la cintura sobre la ropa de dormir. El teniente Irving llevaba un cinturón de munición grande sobre su camiseta sudada y su propia escopeta en la mano, ya que prefería guardarla en un soporte en la pared sobre su cama en lugar de en el armero de seguridad, como se suponía. Parecía que su actitud descuidada con las armas le iba a venir muy bien esta noche. El teniente Irving levantó su propio pergamino mientras corría por la nieve helada hacia el edificio principal y pulsó activar. Los droides de seguridad, que descansaban en los múltiples centros de carga de la base, cobraron vida, bajaron de sus plataformas y desenrollaron cables antes de desprenderse de sus lomos. Las máquinas obedecieron órdenes inaudibles y pululaban autónomamente por la base. Todos buscaban a un solo hombre que recorría con cuidado los pasillos del edificio, inspeccionando cada esquina al llegar a las intersecciones de pasillos o al pasar junto a puertas cerradas. Aquí están Milo y Sandy. Nos dirigimos por el ala sur hacia el almacén. Vamos a intentar sorprender a este tipo. ¿Cuál es su posición actual? Warlock se detuvo y miró a su alrededor por un segundo hasta que vio una placa de pared que tenía un mapa del puesto de avanzada. Lo esquivas por poco. Ha pasado el ala sur hacia el ala central. Si te das prisa, puedes alcanzarlo por detrás. Respondió por la radio, mientras se pegaba a la pared en un cruce. Oyó los pasos antes de que Milo respondiera. Entendido, Clark. Es una trampa. Gritó Lucas a la pantalla, sin ser escuchado al ver a los dos guardias acercarse al cruce del pasillo donde Warlock esperaba. En la pantalla, justo en el cruce, vio a Warlock colocar un pequeño dispositivo circular en la pared junto a él, sacando otro dispositivo en su mano, esperando. En cuanto los guardias doblaron la esquina a la derecha, en dirección opuesta a donde se escondía Warlock, el intruso lanzó el disco que llevaba en la mano a la espalda del guardia más cercano, y luego disparó al guardia más alejado justo en la rodilla. El guardia herido debía tener el aura baja, sin esperar una emboscada por detrás, porque la bala lo atravesó. Con Milo agarrándose la rodilla y gimiendo de dolor, Sandy se giró rápidamente y apuntó con su arma a Warlock. De repente, su cuerpo se tambaleó hacia la pared donde estaba el disco original. Ambos discos brillaban con un intenso color púrpura. Se estrelló de cara contra la pared cuando los discos acortaron la distancia, dejándola inconsciente al instante.
Warlock avanzó con paso firme, continuando su camino hacia la sala de seguridad, asegurándose de patear el arma que Milo buscaba con su mano ensangrentada y de propinarle un buen latigazo para que no volviera a intentarlo. Luego, se llevó un dedo a su comunicador. Perdí contacto con Milo y Sandy. Debió haberlos pillado fuera del alcance de las cámaras. Joder. Espetó el teniente. Ese cabrón lo va a pagar. Lucas empezó a oír un golpe sordo contra la puerta blindada de la sala de seguridad. Un vistazo rápido a la cámara que apuntaba al vestíbulo principal mostró que Irving, los últimos 3 guardias y una docena de robots estaban justo afuera. Abre la puerta, Clark, somos nosotros. Tenemos que llegar a ese armero. Me temo que no puedo hacer eso, señor. No soy yo. No puedo abrir la puerta. Gritó Lucas mientras golpeaba el metal. No sabía si el teniente podía oírlo a través del grueso metal, pero volvió a hablar por radio con uno de ellos. ¿Qué quieres decir? Hubo silencio en la radio hasta que la voz del doble volvió a hablar. Viene para acá. Lucas permaneció junto a la puerta, esperando a ver qué diría el teniente, pero si tuvo alguna respuesta, no la pronunció por radio. El guardia de seguridad corrió rápidamente a la consola y encontró una pantalla con Irving ordenando, furioso, a los demás guardias que se posicionaran, volcando los muebles de la habitación para formar una barricada improvisada mientras 2/3 de los droides de seguridad entraban por la puerta y entraban al ala sur. El resto se quedó con los guardias. En la pantalla, los droides marchaban por el pasillo en 2 grupos de 4, con sus ametralladoras de doble brazo ya desplegadas y apuntando hacia el pasillo, esperando a que su objetivo entrara en la mira. En otra pantalla, pudo ver a Warlock asomándose por una esquina, a solo unas puertas de los guardias metálicos. Parece que la artimaña ha terminado, señor Clark. Te superan en número, Warlock, anunció Lucas mientras los droides se acercaban a la posición del asaltante. No tienes más opción que rendirte o morirás a tiros. Entonces vamos a equilibrar las cosas. Warlock sacó una bola metálica con puntos rojos y, con un lanzamiento bajo, la lanzó directamente hacia los robots. Los puntos de la bola comenzaron a parpadear con luces rojas mientras su impulso disminuía justo en medio de los primeros 4 robots, parpadeando cada vez más rápido hasta brillar con un rojo intenso. Las máquinas que rodeaban la pequeña bola se apagaron, con los hombros y la cabeza hundidos un momento, antes de reiniciarse y enderezarse lentamente, esta vez con sus visores negros transparentes brillando en rojo. Las 4 máquinas giraron sus torsos hacia las otras 4 máquinas que las seguían. Sus hermanos de metal se detuvieron a pocos metros, en un silencio absoluto. El silencio se rompió cuando los 2 grupos de máquinas se abrieron fuego, llenando la sala con una ráfaga de disparos salvajes. Entre los destellos, Lucas pudo ver a los robots disparándose entre sí y disparando ráfagas salvajes, provocando que cualquier cámara en la sala fuera captada por balas perdidas, interrumpiendo las transmisiones en vivo. Lo último que Lucas vio en ese pasillo fue a Warlock caminando tranquilamente hacia el caos, con otra bola metálica en la mano, antes de que la imagen se cortara con nieve estática. Al perder de vista al intruso, no tuvo más remedio que colocar pantallas para enfocar el vestíbulo justo afuera de la sala de seguridad. Lo que quedaba de seguridad se escondía tras barricadas improvisadas, con todas las armas apuntando a la puerta del ala sur. El teniente Irving estaba justo en el centro, flanqueado por 3 guardias a cada lado, y los últimos 4 droides se distribuían equitativamente en los extremos de las barricadas. La espera fue angustiosa incluso para Lucas, a salvo tras las mamparas del mostrador de seguridad, vigilando atentamente las puertas dobles en busca de cualquier señal de un ataque inminente. Debió de pasar 1 minuto o 2 antes de que Warlock finalmente hiciera su movimiento, pero cuando lo hizo, el hombre se aseguró de que fuera ruidoso. La explosión se pudo escuchar desde detrás de las gruesas puertas blindadas, la pantalla de la computadora parpadeó en un blanco brillante antes de volver a la normalidad, justo a tiempo para el final de la trayectoria de las puertas dobles, mientras avanzaban como ninjas por el vestíbulo, cortando la barricada y chocando contra las paredes opuestas del otro lado.
Mientras los guardias de seguridad se levantaban del suelo después de lanzarse para cubrirse, los droides de seguridad abrieron fuego contra la entrada, 5 droides cubiertos de cicatrices de batalla y visores brillando en rojo mientras cargaban, algunos devolvieron el fuego, el resto cargaron contra las barricadas con los brazos en alto. La sala estalló en una pelea sin sentido. Lucas vio a un guardia intentar rápidamente abatir a un droide que cargaba con su pistola antes de que ésta se estrellara contra el aura del hombre, haciéndolo volar. Irving había parado el arma de otro droide con la culata de su arma, antes de voltearla entre sus manos, clavar el cañón justo bajo la barbilla del robot y disparar. La suerte no estaba del lado de un guardia, ya que aparentemente fue atacado por 2 droides a la vez. Su aura se llenó de balas antes de romperse y lo derribó rápidamente mientras las balas le atravesaban las extremidades. Sin embargo, los droides aún leales al SDC resistían mejor, ya que aún estaban frescos en comparación con sus hermanos traidores. Sin embargo, la ventaja táctica no duró mucho, pues Warlock entró en la contienda. El intruso tenía un escudo de luz dura en una mano, que se expandía desde la palma abierta, lo que le proporcionaba cobertura al entrar en la habitación, y su revólver en la otra, disparando con precisión a cada robot, uno a la vez. Los disparos fueron devastadores, impecablemente dirigidos y cargados de electricidad. Dust eliminó rápidamente a los droides enemigos. Para cuando Warlock acabó con el último droide de la SDC, la batalla estaba llegando a su fin. El último guardia de seguridad en pie se encontraba en un combate cuerpo a cuerpo con un droide hackeado, golpeándolo con su bastón hasta que la máquina asestó un golpe devastador que destruyó el aura del guardia, seguido de un corte debilitante en la pierna, enviándolo al suelo. Solo Warlock y un último droide hackeado se encontraban de pie entre el metal roto y los guardias heridos, gimiendo en el suelo gracias a los protocolos de destrucción no letal de los droides de seguridad. El hacker revisó la sala una vez más antes de bajar el arma. Fue entonces cuando Irving hizo su movimiento. Con un fuerte grito, el teniente Irving saltó la barricada tras la que se escondía y cargó contra el último droide. Antes de que la máquina pudiera atacar, el hombre corpulento ya había abrazado al robot por la cintura, levantándolo con su impulso y llevándolo hacia Warlock. Antes de que Irving se acercara, el teniente arrojó al droide hacia Warlock, lo que provocó que el intruso se apartara y el droide se estrellara contra el suelo hecho pedazos. El misterioso intruso intentó levantar su pistola hacia el jefe de seguridad, pero fue rápidamente detenido cuando el hombre grande agarró su mano que disparaba en un bloqueo de brazo, seguido de un cabezazo que envió a Warlock hacia atrás. Su aura se encendió en un color verde lima mientras absorbía el impacto, mientras también le arrancaba el revólver de la mano. Ahora, tendido en el suelo, Warlock no pudo hacer más que retroceder, alejándose de su agresor mientras Irving sacaba su escopeta de detrás de su espalda y comenzaba a dispararle. Warlock logró bloquear los cartuchos con su escudo de luz dura, pero incluso en cámara, Lucas pudo ver cómo se formaban las grietas. Warlock continuó arrastrándose hacia atrás hasta que se topó con un droide roto. Con rapidez, el hacker colocó uno de sus discos morados en el brazo de la máquina y luego lanzó rápidamente otro disco al pecho del hombre corpulento mientras preparaba su escopeta para disparar de nuevo. Si Lucas hubiera parpadeado en ese momento, seguro que se lo habría perdido. Pero, por Dios, ¿cómo hubiera querido hacerlo? Ambos discos brillaron con un púrpura intenso, y sus pozos de gravedad artificiales se conectaron. El disco del robot le descolocó el brazo al instante, lanzando el brazo de la cuchilla directamente hacia el pecho de Irving como una balista. La fuerza de la atracción gravitatoria entre el pecho del teniente y el brazo metálico destruyó al instante el aura del hombre, atravesándolo de lleno en el corazón. El hombre bajó la mirada hacia la sangre que empapaba su camisa, ya manchada, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y cayera de espaldas al suelo. A Lucas se le encogió el estómago junto con el teniente. El propio Warlock seguía tendido en el suelo. Con el rostro oculto entre una nube de píxeles, Lucas no podía adivinar qué debía estar sintiendo. Finalmente, el hombre se levantó, se ajustó el cuello y se acercó a donde estaba su arma. Fue entonces cuando, para horror de Lucas, comenzó a caminar hacia la sala de seguridad.
presa del pánico, el último agente en pie corrió hacia el armario de armas en la esquina, fallando varias veces al marcar el código 1111, agarró rápidamente una escopeta del soporte y, sin querer, derramó cartuchos al suelo. Estaba de rodillas recogiendo los cartuchos uno a uno y cargándolos en el arma cuando oyó una voz. «Señor Clark, ¿se encuentra bien ahí dentro? Aléjate». La voz de Clark se quebró de miedo. «No hay nada aquí, así que vete a la mierda». Warlock esperó un segundo antes de responder. «Necesito entrar, señor Clark. No puedo irme hasta que lo haga». Lucas gruñó, se levantó del suelo y levantó la escopeta, asegurándose de que se oyera por el micrófono. «Dije que te fueras. Si pones un pie dentro, estás muerto. No hay necesidad de tener miedo. No quiero matarte». «Mentira. Asesinaste a Irving». «No. No lo hice», dijo Warlock con franqueza. «Tu teniente decidió seguir luchando para detenerme, así que lo maté. No es asesinato morir en la guerra. Ojalá pudiera asegurarte que fue una muerte honorable, pero no lo fue. ¿Por qué crees que luchaba? ¿Por Atlas? ¿Por defender a inocentes? ¿Para detener una matanza que no tengo ganas de iniciar? No. Murió por dinero. Dejó su vida a un lado porque alguien le dijo que era su trabajo. Que su trabajo era proteger las inversiones de un hombre que no sabe que existe. Murió defendiendo migajas de un bastardo que ya lo tiene todo». Lucas podía oír cómo la ira se acumulaba en la voz de Warlock a medida que hablaba. El teniente Irving no murió como un héroe, murió como el perro faldero de Jaque. Lucas estaba al borde de las lágrimas de la frustración. Quería gritarle, insultarlo, volarle la cabeza y decirle que se equivocaba. Pero no podía. Sabía que al señor Schee le importaban un comino los peones de bajo rango como él y el teniente. Warlock tenía razón al afirmar que Irving ni siquiera conocía a Jaque. Lo había contratado un trajeado que se escondía en un búnker en algún otro lugar de la base, mientras que el hombre yacía muerto en la otra habitación. ¿Por qué murió Irving? ¿Por piezas de repuesto para que las máquinas se repararan un poco más rápido? Lucas recordó lo que pensó hace apenas 20 minutos en esta misma habitación. Hay que asegurarse de que las valiosas minas del señor Schee no dejen de llenar sus bolsillos ni un segundo, no. La bilis le subió a la boca. ¿De verdad iba a morir Lucas por él? ¿A alguien le importaría que lo mataran defendiendo un almacén en medio de la nada? Señor Clark, la voz de Warlock volvió a ser tranquila, casi monótona. En 3 segundos, abriré esta puerta. Entraré en esa habitación. Y le pediré que se rinda. Simplemente le pido que actúe con prudencia y no cometa el mismo error. Lucas, a pesar de temblar, mantuvo su escopeta apuntando a la puerta mientras pasaban los segundos. El hombre casi dio un respingo cuando la puerta blindada se abrió rápidamente, revelando una silueta familiar en el umbral. El hombre casi parecía un espectro con sus brillantes ojos verde azulado contra las sombras oscuras, entrando lentamente en la habitación con la pistola en la cadera, no tan amenazante como si planeara disparar en cuanto lo vieran, pero lo suficientemente listo para que Clark diera el primer paso. Los dos hombres permanecieron en completo silencio, apuntándose mutuamente con sus armas. Ahora que Lucas veía a Warlock en persona, parecía aún más alto que en pantalla, casi imponente con solo su presencia. Los píxeles que le cubrían la cara como moscas habían desaparecido, reemplazados por unas gafas protectoras verde azulado brillantes y un pañuelo que le cubría la nariz y la boca, decorado con formas geométricas. Si tuviera que aventurar una suposición, las formas debían de ser algún extraño código de escaneo que distorsionaba automáticamente la cara de Warlock en las imágenes. Tras unos segundos más de tenso silencio, Clark bajó lentamente su escopeta. Sin embargo, el silencio continuó. La única forma de comunicación entre ellos eran los ligeros movimientos de muñeca de Warlock mientras usaba su arma para dirigir a Lucas. Abajo para dejar el arma en el suelo. Izquierda para alejarla de una patada. Abajo de nuevo hacia las esposas que arrojó a los pies de Lucas para recogerlas. Y finalmente derecha, para decirle que se esposara al mini nevera de la cocina. Cuando las esposas quedaron colocadas en su lugar, dejando a Clark completamente a merced de su captor, Warlock enfundó su pistola. Me alegra que haya entrado en razón, señor
Clark. Ya ha habido suficientes muertes esta noche, dijo el extraño enmascarado con una voz grave y distorsionada. Debía de tener su modulador de voz escondido debajo del pañuelo. Enfundó su pistola y se dirigió a las pantallas de seguridad que cubrían toda la pared de la habitación. ¿Y ahora qué?, preguntó Clark, con aire de derrota. Tienes todo el puesto avanzado para ti solo. A menos que hayas traído un tren con varios vagones, o hayas colado una cabeza de toro entera por las defensas del perímetro sin que nos diéramos cuenta, lo máximo que te llevarás de aquí son unas cuantas bolsas de lona con repuestos de maquinaria sin ningún valor de reventa. Cierto. Pero lo que le falta a este puesto de avanzada en bienes valiosos, las manos de Warlock tecleaban rápidamente en la consola de seguridad, mostrando en todas las pantallas grabaciones del ataque que acababa de realizar. Lo compensa con creces con cámaras de alta definición. Antes de que Clark pudiera preguntar por qué le importaban las cámaras, la mano de Warlock se cernió sobre el disco duro del sistema. Una luz verde lima brillante emanó del brazo del intruso. Poco después de que comenzara el resplandor, pequeños números espectrales comenzaron a flotar desde la consola directamente a su palma. Al observar más de cerca, Lucas supo que eran pequeños unos y ceros. Una a una, las pantallas se llenaron de mensajes de error hasta que regresaron a sus pantallas de inicio, con los logotipos de SDC ocupando su lugar en cada fondo de pantalla. ¿Qué acabas de hacer? Obtuve exactamente lo que vine a buscar. Lucas se quedó boquiabierto, incrédulo, pensando en una respuesta tan simple, pero a la vez tan reveladora. ¿Todo esto fue solo para robar grabaciones de seguridad de un almacén? Bueno, cuando lo dices así, suena ridículo. Warlock negó con la cabeza. Es elemental, mi querido Clark. Piensa, ¿qué habría exactamente en esos archivos de video, ahora que los tengo? Lucas se devanó los sesos buscando cada posible respuesta. Esas imágenes mostrarían principalmente pasillos vacíos, el paso de empleados, al conserje bailando sin que nadie lo viera. Incluso le dieron una gran vista del ataque de Warlock al puesto de avanzada, cámaras de alta definición. ¿Querías grabarte atacando al SDC? Warlock chasqueó los dedos. Es usted más listo de lo que aparenta, señor Clark, lo felicito. Esta, dijo Warlock, señalando con el brazo a la sala, es mi declaración de guerra. Un anticipo de lo que está por venir y una demostración tanto para mis enemigos como para mis posibles aliados. Una guerra. Lucas recordó lo que Warlock había dicho sobre matar a Irving. No puedes asesinar a alguien con quien estás en guerra. Este hombre frente a él le estaba declarando la guerra a la compañía Schnedust. Pero ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? El hombre alto miró a Lucas con ojos fantasmales, como si reflexionara sobre cómo responder a la pregunta. Vio al intruso llevarse la mano a uno de los bolsillos de su abrigo. Si Lucas recordaba bien, era el mismo que contenía el relicario que Warlock había sostenido antes. Para deshacer un error. Warlock se quedó allí un segundo más antes de volver a hablar. Por cierto, señor Clark, ¿es usted zurdo o diestro? ¿Qué? Es una pregunta sencilla, Clark, ¿con qué mano eres más dominante? Soy zurdo, pero ¿qué significa eso? Su frase se cortó cuando recibió un disparo en el hombro derecho. Joder. Me disparaste. De nada, dijo Warlock mientras enfundaba su pistola humeante. Cuando las autoridades inicien la investigación de este ataque, ¿no te parecería muy bien que te hubieras quedado en la sala de seguridad ileso mientras un asaltante armado se paseaba entre tus colegas y máquinas? Al menos así parece que ofreciste resistencia de verdad. Warlock comenzó a despedirse, dirigiéndose hacia la puerta antes de compartir palabras de despedida con el guardia de seguridad herido. Le aconsejo que empiece a buscar un nuevo trabajo antes de que las cosas empeoren. Quizás volver a estudiar. Una mente tan aguda como la suya sería un desperdicio terrible, señor Clark. Dicho esto, el extraño enmascarado se quitó el sombrero y abrió su pergamino para presionar un botón mientras salía. Todos los monitores de las computadoras parpadearon durante un breve segundo, el prominente copo de nieve que adornaba cada pantalla se apagó y fue reemplazado por un nuevo símbolo, o para ser más exactos, una sola letra. Una W cursiva, dorada y elegantemente escrita.